Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Buenos días, ¿Se doctor. escucha bien? ¿Está compartiendo el mapa conceptual? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, iniciamos nuestra actividad. Estamos viendo el mapa conceptual sobre anticonvulsivos y vamos a llevar adelante nuestra clase a pesar de todos los inconvenientes. Entonces, hablamos de los fármacos anticonvulsivos. Estos fármacos anticonvulsivos tienen como característica el que evitan la posibilidad de que se produzcan cualquiera de las posibilidades en la gran gama, como vamos a ver, de las convulsiones. Trabajan los fármacos obviamente sobre el sistema nervioso central y en algún caso sobre algún otro sistema y nos permiten llevar adelante el procedimiento. Vamos en esta oportunidad a aumentar un poquito más para que se pueda visualizar más fácilmente y vamos a trabajar con los fármacos utilizados para las crisis focales o llamadas también crisis parciales. Tenemos el grupo de fármacos, comenzamos con la carbamazepina. La carbamazepina es un iminotisbeno compuesto tricíclico con la estructura similar al de los de la TCA y sin efectos antidepresivos. Y son bloqueadores de los canales de sodio y preferentemente están en estado inactivo. Entonces, ellos lo que hacen es producir la activación de estos canales. La carbamazepina tiene una disponibilidad de una forma oral e endovenosa, una biodisponibilidad del 100% oral, tiene una capacidad máxima de concentración a las 6 a 8 horas, una vida media de 36 horas, una vida media cuando se hace la terapia continuada de 8 a 12 horas, una distribución lenta y un volumen de distribución de 1 litro por kilogramo, un enlace proteico del 70%, depuración sistémica muy baja de 1 litro por kilogramo por día y una estimulación, la sobreregulación transcripcional de los citocromos 3A4 y 2D6. Ellos tienen un procedimiento que inducen su propio metabolismo. En el caso de los usos clínicos que se tienen, son el tratamiento de las crisis llamadas tónico-focales y focales bilaterales. Pueden también tratar, y tratan de hecho, la neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofaringio. Tienen como tratamiento también de las manías en el trastorno llamado bipolar. Sus efectos adversos, molestias gastrointestinales, dependiendo de la dosis, mareos, visión borrosa, diplopía, ataxia, erupciones cutáneas, hiponatremia, sedación cuando se produce a dosis altas, aumento de su peso, que es raro, el síndrome de Stevens-Johnson, que se produce en varios fármacos, y la leucopenia benigna. Por su lado, la oxcarbazepina es también un análogo de las 10-ceto de carbamazepina, por lo tanto es un análogo de la carbamazepina, es menos potente y su dosis clínica representa el 50% más alta que la dosis de la carbamazepina. También, obviamente, su mecanismo de acción es el mismo, bloquea los canales de sodio y tiene que ver, obviamente, activados por voltaje. Tiene una vida media de 1 a 2 horas, sus metabolitos tienen una vida media de 8 a 12 horas. Los metabolitos están descritos acá, el 10 hidroxi, que son activos. En el caso de los metabolitos son la licarbezepina, que tiene sus
diferentes enlaces en las posiciones S y R. Tienen exactamente los mismos usos clínicos y los mismos usos adversos los tiene la oxacarbamazepina, porque como hemos dicho, no es más que un metabolito, un profármaco entre comillas, y se va a producir esta actividad. El acetato de eslicarbamazepina es un profármaco también, como hemos visto, en este caso de la licarbamazepina, y que la convierte en R-licarbamazepina. Lo que hace es tener una vida media de 20 a 24 horas, la dosis de 400 a 1600 miligramos por día y su excreción es principalmente renal. Hay que tener cuidado porque se puede producir interacciones y hay que reducir la dosis en el caso de que se esté utilizando fenetoína en forma conjunta y también puede tener efectos en las ACO que pueden ser menos efectivos cuando se va a producir la administración. La lacosamida es un bloqueador también de los canales de calcio, como vamos a ver, este grupo trabaja también casi todos en ese sentido. Tiene una absorción oral rápida, completa, una biodisponibilidad de casi el 100%, su concentración es proporcional a la dosis oral, su concentración máxima unas 4 horas, su vida media de 2 a 13 horas, a las 13 horas, perdón. El enlace proteico es mínimo y no induce ni inhibe las enzimas P450, por lo tanto, no tiene problemas de interacciones. Sus usos en el tratamiento de la crisis focal y la dosis desde 400 a 600 miligramos día. Sus efectos adversos, mareo, cefalea, náuseas y diplopía. También tenemos la retigabina. Es un abridor alostérico de los canales de potasio, inhibe la liberación de neurotransmisores, incluido del glutamato, por lo que se la usa a dosis de 600 a 1200 miligramos día. La dosis intermedia es una dosis ideal y solo en casos donde otros anticonvulsivos no han sido adecuados y no son bien tolerados, se usa la retigabina. Sus efectos adversos, mareo, somnolencia, visión borrosa, confusión, disartria, síntomas urinarios, retención, vacilación, no puede orinar fácilmente, obviamente la disuria, la pigmentación azul en los labios, en la piel, en el paladar, en las escleróticas, en las conjuntivas, y puede producirse despigmentación de la piel y lesiones, como toda lesión de despigmentación, llamadas vitiliformes. Pasamos a la tiagabina. La tiagabina es un análogo del ácido nipecótico y es una sustancia lipofílica. Es permeable a la BHE, a los inhibidores selectivos y transportadores de la GAT1, GABA, y que inhiben el movimiento del GABA desde el espacio extracelular al comportamiento intracelular, y esto hace la prolongación de las respuestas sinápticas inhibitorias mediadas por el GABA y a la potenciación de la inhibición tónica que se produce en los anticonvulsivantes. La tigagabina tiene una biodisponibilidad del 90 al 100%, es un enlace, como se ve, altamente proteico. La vida media es de 5 a 8 horas. Se oxida en el hígado por una citocromola 3A4. Su excreción es por las heces en el 60 al 65% y por orina en el 25%. Por su lado, tenemos a la gabapentina y a la pregabalina, que se llaman gabapentinoides, y ellos tienen como característica que primero tienen su unión, su mecanismo de acción, la unión con avidez a la proteína alfa 2 delta,
que parece relacionarse con la disminución de la liberación del glutamato en la sinopsis de la parte excitatoria. La gabapentina en su farmacocinética tiene una biodisponibilidad oral que disminuye al aumentar la dosis por saturación del sistema de transporte. También tiene una absorción variable, requiere un manejo muy importante de individualizar la dosis para cada paciente. Su vida media es de 5 a 8 horas, su enlace proteico es casi nulo, no se metaboliza, se elimina sin cambios por orina, su dosis inicial 900 miligramos día en 3 dosis que se da, y la dosis de respuesta rápida debe ser a triplicar la dosis, más o menos de 3.600 miligramos día. Por su lado, la pregabalina tiene como característica que está disponible en preparados de liberación prolongada. Su biodisponibilidad oral muestra una absorción de tipo lineal. Tiene característica de su vida media de 4.5 a 7 horas. El enlace proteico es nulo, no se metaboliza, se elimina sin cambios en la orina. La dosis inicial es de 150 miligramos día y su dosis de mantenimiento entre 150 y 300 miligramos día. Sus usos en el tratamiento de las crisis focales es menos efectivo que otros fármacos. También se lo utiliza y con muy buenos resultados en el dolor neuropático, las llamadas neurálgicas posherpéticas luego de la enfermedad por herpes zóster, la neuropatía diabética dolorosa también muy útiles para esto, y en los trastornos de ansiedad y en pacientes que tienen dolor por fibromialgia. Sus efectos adversos: somnolencia, mareos, ataxia, cefalea, temblor, aumento de peso y la característica del edema periférico. Pasamos a la mefenitoína y la etotonina. Ellos tienen como característica, tienen más efectividad con las crisis focales tónico-clónicas y generalizadas que la fenitoína, y como vamos a ver a posterior, y su incidencia mayor en las reacciones graves, lamentablemente dermatitis, agranulocitosis y hepatitis. Es por este motivo que lamentablemente no se las usa, porque no tienen seguridad farmacológicamente hablando. Quizás la droga más importante, la llamada fenitoína, tiene como característica es que es un análogo 5,5-difenil sustituido por la hidantoína y es un bloqueador de los canales de sodio. Viene en formulaciones de base libre, poco solubles en agua, disponibles en suspensión y de liberación inmediata, y también en tabletas masticables. También vienen como cápsulas de liberación prolongada, contienen fenitoína sódica, que proporciona la tasa de absorción lenta y prolongada, lo que es bueno para el uso del fármaco y da la protección de todo un día. Y también su concentración máxima de 4 a 12 horas. También viene para el tratamiento endovenoso, con una unión al propilenglicol y al alcohol ajustado a un pH de 12 aproximadamente, quiere decir altamente alcalino. Tiene el riesgo grave del síndrome del guante púrpura por decoloración negruzca, edema y dolor en el sitio que se coloca la inyección, y la administración de esta sustancia en forma intramuscular es no recomendable. Entre su farmacocinética tenemos la absorción dependiente de la formulación, la concentración máxima de 3 a 12, el enlace proteico del 90%, volumen de distribución de 0,6 a 0,7 litros por kilogramo, el tiempo de vida media de 12 a 36 horas con un promedio de 24, quería decir por eso que ocupaba el día entero, lo cual es muy bueno. El metabolismo de la citocromo 12,9 y la 12,19 y su excreción por orina. Se utiliza para prevenir las crisis del inicio focal,
prevenir las crisis tónico-clónicas, ya sean focales bilaterales o que ocurren en el síndrome llamado de epilepsia generalizada idiopática. Tiene un problema de toxicidad. Su toxicidad depende del nivel terapéutico a nivel plasmático y se da cuando se tiene de 10 a 20 microgramos por mililitro. Produce también pequeños cambios cuando se da la dosis igual a los grandes cambios en concentraciones séricas. Aumento de los niveles en sangre, igual se alcanza a la capacidad mínima que tiene el hígado para metabolizar la sustancia, la fenitoína, y se produce los conflictos de su toxicidad por alteraciones en la cinética de saturación. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la toxicidad? Nistagmus, pérdida de movimiento en búsqueda, extraoculares, son nistagmus suaves y no se debe disminuir la dosis porque no mejorará su acción anticonvulsivante, aunque pueda mejorar el nistagmus, que no nos interesa. La diplopía, la ataxia, la sedación requieren ajustes de dosis. Cuando se da hiperplasia gingival, hirsutismo, no se realiza ninguna cambio de la dosis. Puede también producirse engrosamientos en la parte facial y puede tener una neuropatía periférica débil cuando se las utiliza a largo plazo. Las anormalidades del metabolismo están alteradas en la vitamina D, llevando a poder producir la llamada osteomalacia por deficiencia de vitamina B. Y niveles bajos de folatos pueden producirnos la llamada anemia megaloblástica, que la hemos visto en algún momento cuando hablábamos de las anemias. De esta manera hemos podido realizar un paneo de todos los fármacos utilizados en las crisis focales. Pasamos a los fármacos que tienen que ver efectivos para las crisis focales y para determinadas crisis generalizadas, o sea, dan en ambos niveles, pero se utilizan también en crisis generalizadas. Comenzamos con la llamada lamotripsina. La lamotripsina lo que tiene como característica es un bloqueador de los canales de sodio, a la vez su absorción es casi completa, su volumen de distribución es de 1 a 1.4 litros por kilogramo, su enlace proteico es del 55%, su eliminación es hepática por un proceso de glucuronización, su excreción se lleva por orina también, y su vida media es de 24 horas, y lo que quiere decir da el alcance de todo un día, que es lo que se tiene que hacer en la prevención de las crisis convulsivas, y su dosis entre 100 a 130 miligramos por día. ¿En qué se usa? En las crisis focales, en la epilepsia de ausencias, en las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias, en las crisis generalizadas del síndrome de Lennox-Gastaut. Sus efectos adversos: mareo, dolor de cabeza, diplopía, náuseas, insomnio, somnolencia, erupciones cutáneas potencialmente fatales. En pacientes pediátricos hay que tienen un mayor riesgo, y por lo tanto hay que ver que el problema está, cuanto más niño el paciente, mayor el problema. La levotirazepam es un análogo del piracetam, es un potenciador de la cognición, ayuda a los procesos intelectuales en mejor forma, aunque no es una maravilla en su uso, nadie lo vuelve más inteligente. Se une selectivamente a la proteína SB2A y reduce la liberación del glutamato durante las series de actividades de alta frecuencia en la cual se producen los intercambios. Tiene
viene en formulaciones endovenosas y orales. La absorción oral es rápida, casi completa, por lo tanto la endovenosa no tiene demasiado sentido. Su concentración es de 1 a 3 horas, su enlace proteico es muy bajo, menos del 10%, su vida media de 6 a 8 horas, su metabolismo ocurre a nivel de sangre, se excreta 2/3 en la orina y 1/3 en metabolitos inactivos se producen. Y las interacciones con otros medicamentos, lo cual es una ventaja, es muy, muy pequeña. Hablamos del brivaracetam. El brivaracetam es un análogo del 4N-propil del levetiracetam. Está ligando a la alta afinidad con el SV2A y la absorción es rápida y completa. La vida media es de 7 a 8 horas y el enlace proteico también es muy bajo, de menos del 20%. Ha sido aprobado para el tratamiento por la Food Drug Administration, ha sido aprobado para el tratamiento de las crisis de inicio focal, en las epilepsias generalizadas, mejora o suprime la respuesta a la llamada fotoparoxística cuando hay estimulación por luz y reduce la frecuencia de las crisis generalizadas. Tiene lamentablemente interacciones concomitantes con del vitrazepam, con la carbamazepina o con la fenitoína y aumenta los niveles y la exposición a los efectos adversos de estos fármacos. Por su lado, el felbamato es un dicarbamato de absorción oral con mayor al 90%, su vida media de 20 horas, su dosis inicial es típica de 400 miligramos 3 veces al día y se puede dar hasta los 3.600 miligramos al día. Del 30 al 50% de las dosis se excreta sin cambios por orina y el resto se metaboliza a nivel del hígado. Se usa porque disminuye las crisis llamadas atónicas y en otros tipos de crisis, como por ejemplo en el síndrome de Lennox-Gastaut, y también solo para pacientes con convulsiones refractarias que responden mal a otros fármacos. O sea, este fármaco lo que hace es ayudarnos cuando no da resultado otros fármacos, aunque tengan efectos adversos como la anemia aplástica y la hepatitis aguda grave que puede producir este fármaco, pero como sabemos, en la medicina también se tienen que llevar adelante los llamados hechos heroicos. Esto quiere decir que tenemos que decidir por uno o por otro lado para poder hacer el tratamiento. La primidona es un derivado del fenobarbital que actúa más como fármaco anticonvulsivo, bloqueador de los canales de sodio que el fenobarbital. Tiene una absorción completa, su concentración máxima 3 horas, su volumen de distribución 0.6 litros por kilogramo, su metabolismo se cambia, se vuelve la primidona fenobarbital y se acumula lamentablemente lentamente y su vida media es de 6 a 8 horas y los niveles plasmáticos terapéuticos es cuando logramos entre 8 a 12 microgramos por mililitro. Se usan en el tratamiento de las crisis focales, tónico-clónicas generalizadas y en los llamados trastornos del movimiento. La primidona es uno de los fármacos que también se utiliza para los problemas de tipo movimiento como el Parkinson. El fenobarbital, que ya lo hemos visto como barbitúrico en la anterior vez, en los llamados sedantes hipnóticos, es un modulador alostérico positivo de los receptores GABA a bajas concentraciones. A concentraciones altas activan directamente a los receptores GABA. Se utilizan en tratamientos de crisis focales, de crisis tónico-clónicas generalizadas, en las llamadas crisis mioclónicas y también
se debe individualizar la dosis para cada uno de sus efectos, ya sea sedante o hipnótico o anticonvulsivante, ya que son de amplio espectro en su acción sobre el sistema nervioso, y la dosis va entre los 60 a 200 miligramos. Y por último tenemos el perampanel. El perampanel lo que hace es un potente antagonista no competitivo de los receptores AMPA, activo por vía oral, absorción rápida, su vida media de 70 a 110 horas, se enlaza a las proteínas en el 95% y su metabolización también es por las citocromos 3A4. Sus usos se utilizan en las crisis focales, en las tónico-clónicas generalizadas primarias, en las epilepsias diopáticas generalizadas. Su dosis de mantenimiento típico, frecuente, usual, es alrededor de 4.6 unidades, perdón, o 8 miligramos por decilitro. Tienen efectos adversos como los conductuales, agresión, hostilidad, irritabilidad, ira presenta el paciente que recibe este fármaco y se puede acompañar de mareos, somnolencias y lo que corresponde a las cefaleas. Por lo tanto, hemos podido echar una visualización a estos fármacos y lo que vamos a hacer ahora es la visualización de este fármaco que es el felbanato, que es el dicarbamato, tu absorción oral menor al 90, su vida media 20 horas, su dosis inicial, su dosis máxima que le hemos visto, y esta tiene problemas, como hemos dicho, anemia aplásica y hepatitis grave. Por lo tanto, recuerden que este fármaco es solamente y sirve para nada más que cuando han fallado todos los otros fármacos. Bien, vamos ahora a pasar a la presentación del otro cuadro correspondiente. Bien, vamos a... Vamos a pasar a lo que se llaman el otro grupo de fármacos anticonvulsivantes que actúan obviamente en otro tipo de crisis. Vamos a ver que en las crisis mioclónicas se utiliza también para el síndrome de epilepsia y mioclónica juvenil, se usa estos fármacos, el valproato, el levetiracetam, que ya lo hemos visto, la somnisamida, la topiramato y la lamotrigina. Estos fármacos ya los hemos visto, o sea, en estas se utilizan estos fármacos que ya los hemos visto. Lo que vamos a hacer ahora es ir llevando adelante la visualización de los otros fármacos que se utilizan también en otras enfermedades. Este mapa conceptual es un mapa conceptual que lo consideramos como un mapa conceptual plano, quiere decir está en una línea donde están descritos cada una de las entidades, las enfermedades, y por lo tanto lo único que se hace es colocar los fármacos relacionados con ellas. En las crisis generalizadas se usa el valproato, divalproex sódico, viene en cualquiera de las formas, y es el ácido valproico, un ácido graso de cadena corta, y el divalproex sódico está compuesto por partes iguales del ácido valproico más la sal de valproato sódico, a un pK de disociación que es de 4.6. Su farmacocinética de ellos es una presentación en jarabe,
en cápsulas de gelatina, se administran por vía oral y endovenosa, también a dosis iniciales del 15 miligramos por kilogramo peso. Es una buena absorción oral, los alimentos los retrasan y es mejor tolerado después de las comidas cuando se lo da. Su biodisponibilidad de 80%, su nivel máximo en sangre de 2 horas, su unión a proteínas es alta, su semivida o vida media es de 9 a 18 horas, es un bajo volumen de distribución y su excreción es del 20% cuando está conjugado en forma directa. Su mecanismo de acción no se conoce del valproato, es un fármaco de primera línea para las crisis generalizadas, es un estabilizador del estado de ánimo en los trastornos bipolares, se utiliza como profiláctico para las migrañas, de bastante utilidad, muy usado. En crisis miocolónicas también son de primera línea y principalmente en las epilepsias mioclónicas juveniles, en crisis atónicas, en tónico-clónicas generalizadas, en crisis de ausencia generalizada, muy importante, crisis focales después de la utilización de carbamazepina o fenitoína como tratamiento de la intoxicación, y por vía endovenosa se utiliza en el llamado estatus epiléptico, que es crisis subintantes, una detrás de otra y no para de tener la crisis convulsiva en el caso de una enfermedad grave epiléptica. Sus interacciones inhiben el metabolismo de varios medicamentos como la fenitoína y la etosuximida, desplaza la fenitoína de las proteínas y por eso la deja en gran cantidad para actuar y disminuye la eliminación de la lamotrigina. Sus contraindicaciones, por lo tanto, son de niños menores de 2 años, no se deben dar. En pacientes que consumen varios medicamentos hay que tener muchísimo cuidado y en aquellos pacientes con defectos genéticos en el metabolismo de la urea o pacientes que son mujeres en edad fértil, no se lo debe utilizar. La otra sustancia es la sonisamida. La sonisamida es un anticonvulsivo de amplio espectro, es una sulfonamida cuya biodisponibilidad es alta, su unión a las proteínas mayor del 50 al 60%, una semivida o vida media de 1 a 3 días, su metabolismo por acetilización gracias a la N-acetil sonisamida y la excreción es por orina sin cambios, su metabolismo por la citocromo 3A4 y lo cambia a 2-sulfomoil acetilfenol y la excreción se excreta como glucurónico. Su mecanismo de acción bloquea los canales de sodio, como hemos dicho que es lo frecuente, es que son activados estos canales de sodio por voltaje y por otras acciones que contribuyen a su acción anticonvulsiva. Sus usos, crisis generalizada, tónico-clónicas focales en adultos y en niños, epilepsias mioclónicas y en espasmos infantiles. Sus efectos adversos, somnolencia, deterioro cognitivo, cálculos renales, erupción cutánea grave, pérdida de peso. Es raro, se puede presentar cálculos renales y también la llamada olihidrosis. Sus interacciones hay que tener cuidado, tiene interacción con la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, que están inducidas por la citocromo 3A4 y aumenta la depuración de otras sustancias también anticonvulsivantes como la sonisamida y acorta también su vida media. Y esto puede no tener efecto farmacológico y al no tener efecto farmacológico producirse las convulsiones, que es justamente lo que queremos evitar. Por su lado, también tenemos la
El topiramato, que es un anticonvulsivo de amplio espectro, contiene el sulfamato, inhibición débil de las isoenzimas 2 y 4 de la anhidrasa carbónica. Trabajan sobre la anhidrasa carbónica. La farmacocinética, su absorción rápida, 2 horas, su biodisponibilidad 80%, su efecto mínimo cuando se usa alimentos, por lo tanto no tiene nada que ver si antes o después, la unión con las proteínas el 15%, metabolismo moderado del 20 al 50%, su semivida cuando se hace una monoterapia, quiere decir no tiene interacciones, es de 20 a 30 horas y combinada con otros es de 12 a 15 horas, baja a la mitad. Su excreción es por orina y el 50 al 80% del topiramato no se modifica y se excreta directamente por orina. El mecanismo de acción a través de varios blancos celulares es posible. Sus sitios de acción serían en realidad triple sitio de acción en los canales de sodio, en los subtipos de los receptores GABA y en los receptores AMPA o en los receptores K-inato. En este caso se utiliza esta sustancia en crisis generalizadas, crisis focales en adultos y niños, en el síndrome de Lennox-Gastaut, en los profilaxis de la migraña, en las epilepsias mioclónicas juveniles, en los espasmos infantiles, en el síndrome, ya vamos a ver que se lo ve, y en el síndrome de Dravet, que es, lo vamos a ver a posteriori, y en las crisis tónico-clónicas. Sus efectos adversos dependen de la dosis, dependen del tiempo que se van a realizar, y la inhibición es por inhibición de la anhidrasa carbónica, los efectos adversos, y que causa, por lo tanto, primero acidosis metabólica, que es raro, y es porque se disminuye el bicarbonato y produce en el paciente fatiga, náuseas, anorexia y vómitos. Los que son dependientes de la dosis es el deterioro de la función del lenguaje. La persona farfullea, se llama así, el lenguaje sea expresivo, y también el deterioro de la memoria verbal y enlentecimiento del proceso cognitivo. O sea, altera en forma importante los actos cognitivos. Otras alteraciones en sus efectos adversos, las parestesias al inicio del tratamiento a dosis altas, miopatía aguda, glaucoma de ángulo cerrado, y también producen problemas a nivel de una hendidura oral que se produce en los recién nacidos cuando es teratogénico. También a largo plazo tienes pérdida de peso y puede producir cálculos renales, lo que se llama ureolitiasis. Cuando se utiliza en las primeras 4 semanas, siempre acompaña con somnolencia, fatiga, mareo, nerviosismo y confusión, que luego de 4 semanas de utilización puede disminuir ostensiblemente. Su interacción, el efecto principal está a niveles del topiramato, son de acuerdo obviamente a su nivel en sangre, puede producir diferentes tipos de interacciones con otras sustancias que las conocemos como inhibidores de la anhidrasa carbónica y por lo tanto alterar su funcionamiento. No se debe dar con píldoras anticonceptivas que se vuelven menos efectivas en presencia de este fármaco. Por lo tanto, nadie quisiera tener el problema de quedar embarazado por utilizar un fármaco que altera esta parte. En las crisis de ausencia generalizada, se utilizan 2 fármacos, la etosuximida y la trimetadiona. La etosuximida es una succinida
que tiene una farmacocinética y se administra por vía oral en forma de cápsulas. Su absorción es completa, su concentración máxima, su nivel de plasmático máximo es de 3 a 7 horas. No se une a las proteínas, su excreción es sin cambio, en el 20% por el riñón. El restante se metaboliza en el hígado por la citocromo 3A. Su depuración es a nivel del cuerpo, a nivel corporal total, es muy baja, ya que obviamente habrán visto no se une a las proteínas y no es altamente distribuida. Su semivida de 40 horas o de 18 a 72 horas, dependiendo de sus características de su distribución o redistribución en general. Mecanismo de acción: actúa por inhibición de los canales de calcio de tipo T en las neuronas llamadas tálamo-corticales. Y también actúa sobre otros canales que puede alterar, que es el de sodio, el de potasio y también los canales rectificadores internos del canal de calcio y potasio. Bien, en su uso de primera línea en las crisis infantiles de ausencias generalizadas, en las crisis tónico-clónicas es el valproico o la eutoxina más el fármaco. Este fármaco es de utilidad, aunque no muy popular. La ausencia atípica y la epilepsia de mioclónica también pueden ser utilizadas, aunque como decimos no es muy popular. Relacionado con la dosis se producen efectos adversos que son las molestias gastrointestinales, la litargia transitoria, la fatiga. Es menos frecuente el dolor de cabeza, el mareo, el hipo y la euforia. Sus interacciones con la etosuximida, unida al ácido valproico, porque disminuye, como ya hemos dicho, la depuración de la etosuximida. Bien, pasamos a la trimetadiona. La trimetadiona es una oxazolidinadiona y su uso es eficaz en las crisis de ausencia generalizada y también tiene su interacción con la etosuximida. Sus efectos adversos son numerosos, relacionados con la dosis y con algunos efectos dependen estrictamente del paciente y por lo que se llaman idiosincrásicos. Cada paciente reacciona diferente, quiere decir. Puede producir una ceguera diurna llamada la hemeralopía, que es uno de sus efectos adversos relativamente conflictivos. Y tenemos ya en la parte final, casi final, tenemos para las crisis atónicas, como el síndrome de Lennox-Gastaut, tenemos sustancias que ya las hemos visto, el valproato más la lemotrigina y una benzodiazepina, esa asociación. Tenemos el topiramato, tenemos el felbanato y tenemos la lamotrigina, que son fármacos, ya los hemos visto, por lo tanto, que también se utilizan en esas crisis. Pero existen dos otros fármacos especiales, el clobazam y la rufinamida. El clobazam es una 1.5 benzodiazepina, es un modulador alostérico de los receptores GABA y es un inhibidor moderado de la citocromo 2D6. En su farmacocinética, su dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramo, su semivida de 18 horas, su metabolismo en el hígado está dado por la citocromo, las citocromo oxidasas y también por otras sustancias no citocromo oxidasas. El metabolismo principal es la
se produce el llamado desmetilclobazán, que tiene una semivida aún más larga que el clobazán, pero es inactivo. Su uso en crisis focales se lo utiliza, es muy utilizado en varios países a nivel mundial, y las convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes mayores de 2 años. Podemos ver la rufinamida, los efectos adversos dependiendo de la dosis, la somnolencia, sedación, disartia, el babeo, los cambios de comportamiento en el paciente, agresión, síntomas de abstinencia cuando se lo deja de administrar en forma abrupta. Sus interacciones aumentan los niveles de la carbamazepina y la fenitoína, por lo tanto, produciendo los conflictos de estas interacciones con estos fármacos. Por su lado, en el caso de la rufinamida, es un derivado triazol, bloquea los canales de sodio activados por voltaje, tiene una buena absorción, debe administrarse con alimentos y mejora sus procesos farmacocinéticos, su concentración máxima de 4 a 6 horas, su semivida de 6 a 10 horas, su unión mínima a las proteínas plasmáticas, su metabolismo a productos inactivos, donde no están involucradas la citocromo P450 oxidasa, y la excreción se realiza por orina. Sus usos en las crisis atónicas, como el síndrome de Lennox-Gastaut, que es lo que estamos viendo, sus efectos adversos son somnolencia y vómitos, y sus interacciones con el valproato, que puede disminuir también el valproato disminuye la excreción o la eliminación de la rufinamida. Habíamos dicho que íbamos a ver el síndrome de Dravet. Este síndrome de Dravet es una epilepsia mioclónica grave de la infancia. Tiene una encefalopatía epiléptica genética muy poco frecuente, pero está caracterizada por crisis generalizadas. Estas crisis son las crisis mioclónicas, crisis tónico-clónicas, crisis de ausencia, crisis atónicas, hemiconvulsión lateral, quiere decir solo convulsiona una parte de nuestro cuerpo, como en los problemas de las hemiplegias, y también puede utilizarse, se caracteriza por tener crisis focales. Por lo tanto, el síndrome de Dravet es un síndrome que atinge y puede producir casi cualquier tipo de convulsión. Se puede utilizar el clobazán, el ácido valproico, en este caso el valproato, el topiramato, y ninguno de estos es lamentablemente muy efectivo, por lo que aparece un fármaco que ayuda bastante en el síndrome de Dravet. Este es el estiripentol. Este estiripentol es un alcohol alílico, aromático, modulador alostérico de los receptores GABA-A, inhibidor de las citocromos 3A4, 1A2 y 2C19. Tiene una farmacocinética no lineal, quiere decir muy variable, lo que disminuye la depuración a medida que aumenta la dosis. O sea, su farmacocinética es muy cambiante. Perdón, es una farmacocinética no cambiante, sino igual, pero tiene que ver definida con la dosis. Su uso es en el síndrome de Dravet, reduce las crisis prolongadas en niños y se utiliza junto al clobazán o al valproato para que potencialicen sus acciones. Sus efectos adversos: sedación, somnolencia, disminución del apetito, lentitud en las funciones mentales, ataxia, diplopía, náuseas, dolor abdominal. Sus interacciones aumentan los niveles en el caso del clobazán cuando se los utiliza junto, e inhibe algunas veces el metabolismo del valproato.
pero cuando estas interacciones, al final, cuando se los junta y se ajusta correctamente las dosis, termina siendo un producto que ayuda muchísimo en el manejo de esta sustancia, este síndrome que es el de Dravet. Espasmos juveniles, llamado síndrome de West. Se trata de problemas de la hormona adenocorticotrópica con inyección intramuscular, corticoides como la prednisona y la hidrocortisona. Puede también tratarse con el valproato, puede tratarse con la topiramato, con la sozinisamida y también con benzodiazepinas como el clonazepam y el nitrocepam. Estos espasmos infantiles, llamados síndrome de West, estos también pueden utilizarse con la vigabatrina. La vigabatrina es una sustancia análoga al GABA con una semivida de 6 a 8 horas. Actividad del fármaco es más prolongado. Es un inhibidor irreversible de la GABA-T y produce un aumento de la concentración extracelular de los GABA en el cerebro y puede producir también inhibición de las respuestas simpáticas a los receptores GABA y también prolonga la actividad de los receptores extrasinápticos GABA que median en la inhibición de la llamada inhibición de la parte tónica, quiere decir con la contracción. Se usa en espasmos infantiles, que eso es el síndrome de West, y en casos asociados a la llamada esclerosis tuberosa, otra enfermedad, también puede utilizarse en las crisis de tipo focal, pero como estamos viendo en los espasmos infantiles de utilidad. Sus efectos adversos, pérdida visual irreversible, puede ocurrir en pocas semanas de tratamiento, a veces después de meses o años. Acompaña la somnolencia, dolor de cabeza, mareos, aumento de peso y es raro la agitación, la confusión y la psicosis. Está contraindicada en cualquier enfermedad mental, ya que a cualquier enfermedad mental la puede lamentablemente exacerbar. Bien, terminamos con el resumen en realidad de las llamadas convulsiones y epilepsia. Ya hemos visto que se pueden utilizar las benzodiazepinas, a todas las benzodiazepinas como el diazepam, lorazepam, midazolam, clobazam, nitrazepam, clordiazepóxido y clonazepam, ya las hemos visto cuando hemos visto las diazepinas, benzodiazepinas. Por lo tanto, no las vamos a volver a repetir ahora. También se puede actuar en las convulsiones a través de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya hemos visto alguno de ellos. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Es una enzima que cataliza la intervención entre el CO2 y el bicarbonato. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como las formas citosólicas, la anhidrasa 2 y la anhidrasa 7, tienen una actividad anticonvulsiva. Su mecanismo de acción lo que hace es sobre el flujo del bicarbonato a través de los receptores GABA, ejerce una influencia de despolarización durante la activación intensa de los receptores GABA, como ocurre durante las convulsiones. Lo que hace, si cambias, se cambia la anhidrasa carbónica, cambia el pH y cambia una serie de procedimientos que hacen que los receptores estén alterados o los nivela. Su inhibición previene el restablecimiento, el bicarbonato intracelular y deprime la despolarización del bicarbonato. Entonces, estas acciones son las acciones por las cuales trabaja los inhibidores de la anhidrasa carbónica. De estas sustancias tenemos conocidísimas la sulfonamida, por un lado, que se ha visto, y la cetazolamida, que se utiliza también para otras enfermedades. No es en realidad un diurético, pero está dentro del ámbito de los diuréticos y se lo utiliza también para el mal de altura o para alteraciones pulmonares cuando el individuo está a grandes alturas. Tiene una actividad anticonvulsiva de amplio espectro en los animales,
se usa para crisis tónico-clónicas focales y generalizadas, y especialmente en crisis de ausencia generalizada. El tratamiento es intermitente en las agudizaciones de las crisis menstruales en las mujeres. O sea, obviamente no está menstruando todos los días y por lo tanto el tratamiento es de acuerdo a cada mes que se va a producir la agudización de su crisis menstrual. Rara vez en el tratamiento crónico desarrolla tolerancia rápidamente, por eso es que no sirve para el tratamiento crónico, y retornan las convulsiones en pocas semanas por el problema de la compensación del organismo de, obviamente, los problemas renales a nivel del bicarbonato sobre todo. Y por último tenemos la sultamine, que es de uso del tratamiento de las crisis focales en 1950, es eficaz en la epilepsia focal benigna, con espigas llamadas centrotemporales y en los espasmos infantiles. Esto hace que nosotros hayamos hecho una revisión completa sin meternos mucho en la clínica, porque obviamente tiene cada uno de ellos sus especialidades, pero estos anticonvulsivos nos permiten a nosotros el hecho de saber en qué tipo de convulsión, que tiene que haber sido previamente diagnosticada, qué tipo de fármaco vamos a utilizar, cuáles existen, cuáles podemos utilizar y cuáles tienen una mejor acción sobre cada uno de los tipos de crisis epilépticas que existen. Bien, por lo tanto, son las 8:02. Como saben, normalmente cuando tenemos 2 horas cumplimos con lo de las 8 de la mañana. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Supongo que está relativamente claro. Lo dejamos hacia el último, el tema de los anticonvulsivantes, porque podrán haber visto que no es un tema muy importante en el sentido del médico general, pero lamentablemente una convulsión puede aparecer en cualquier momento y al aparecer en cualquier momento tiene que ser tratada en ese momento. No puede estarse esperando una serie de primero exámenes y demás, sino tiene que ser tratada. Y estos fármacos, lamentablemente, tampoco son de muy importante distribución a nivel de nuestro medio, sobre todo a nivel del área rural. Sin embargo, un paciente que es epiléptico sabe que es epiléptico y en general puede ser epiléptico por toda la vida. Bien, desearles éxito en sus exámenes tercer parcial y examen final, recordándoles que uno es el día 18 y el otro es el día 22, y también recordarles que los docentes entregarán sus notas prácticas días antes obligatoriamente del examen final. Muchas gracias, muy buenos días, disculpas por todo lo que ha pasado. Lamentablemente, en el caso del Zoom no son nuestras programaciones, sino de una institución que nos ayuda, y por lo tanto, lamentablemente, habían quitado de la programación, suponían seguramente que no íbamos a pasar clases más, la habían quitado de la programación del día de hoy. Agradecerles principalmente a quienes han elaborado estos mapas conceptuales. Yo solamente les he hecho algo de cosmética, algunas cosas estructurarlos, pero este ha sido una especie de examen de un grupo de estudiantes que han llegado a producir hoy mapas conceptuales, porque ese ha sido todo nuestro trabajo de prácticas, que se vuelvan expertos en producir mapas conceptuales. En este caso, el caso de nuestra compañera Zaida, el caso de nuestro compañero Ludwig y de Daniela, que son los actores y autores de estos mapas conceptuales. Y como digo, simplemente les hemos hecho maquillaje, algo de estructuración y organización para el caso de los anticonvulsivos. Agradecerles su esfuerzo, su trabajo, aparte de que han cumplido
exactamente igual que el resto de sus compañeros con sus clases prácticas correspondientes. Muchas gracias, muy buenos días, que tengan una buena semana. Son las 8:05 de la mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.